Hola, 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 buenos días, tardes, noches, bienvenidas y bienvenidos de nuevo a mi espacio canal YouTube Ivanquis. Soy Ivanquis, músico, cantautor, productor musical y asesor y consultor en procesos de conciencia y uso a la música para tal fin, como ya lo saben. Bueno, a este video programa le he llamado Programa Calendario Tiempo Espacio Lineal Artificial Demoníaco Pro Alienados XXX. Como lo vengo explicando en varios de mis videoprogramas, el tiempo lineal que han codificado para esta densa matriz 3D es un programa alien demoníaco de interferencia alienígena IA con inteligencia artificial IA, pro esclavitud, depredación con obsolescencia programada. Entonces miremos uno de los más grandes engaños que han mantenido respecto al programa tiempo espacial artificial de tiempo lineal que llaman calendario gregoriano en su última versión, en el cual los nombres de los tiempos espacios que llaman meses claramente no corresponden en coherencia al número al que se les atribuye en el programa de este calendario. Por ejemplo, es evidente que el programa palabra nombre septiembre, por correlación sensorial de programación de código fuente, pues equivale a séptimo, a número 7, porque septiembre, entre otras, viene de los códigos fuentes del latín septem, september y septembris, que significan 7 y el séptimo mes. Pero nos impusieron a septiembre como el programa tiempo-espacio para el noveno mes, siendo que, repito, septiembre significa es séptimo, el séptimo mes, y lo mismo sucede con otros meses. El programa palabra octubre, entre otras, viene del código fuente del latín octavus, que significa octavo, pero nos lo codificaron como el mes número 10, como el décimo mes. Pero repito, octubre significa octavo, el octavo mes. El programa palabra noviembre, que entre otras viene de los códigos fuentes del latín novem, november, novembris, que significan 9, el noveno mes, pues alienadamente a noviembre nos lo codificaron como el onceavo mes, siendo que, repito, noviembre significa el noveno mes. Pero igual sucede con el programa palabra diciembre, que entre otras viene de los códigos fuentes del latín decem y december, que significan 10 y el décimo mes. Pero resulta que a diciembre nos lo codificaron como el doceavo mes, el mes 12, siendo que diciembre, repito, significa el mes décimo, no el doceavo mes. Pero mucho ojo, porque resulta que al programa palabra enero nos lo codificaron como el primer mes del año, o sea, como lo primero. Y nos han impuesto el obedecer, el celebrar y festejar con rituales de todo tipo el primero de enero como el inicio del año, del nuevo año que inicia. Pero la verdad es que con este programa del primero de enero como inicio del nuevo año, desafortunadamente, subliminalmente nos han estado engañando, programando e induciendo nuestras conciencias para que obedezcamos celebrar, entre otras cosas, la dualidad y el caos sexual, la depredación sexual. Veámoslo, porque resulta que la palabra enero no significa lo que has obedecido creer, pues realmente la palabra enero la derivaron y alienaron, entre otras, del código fuente del latín Januarius. Y recordemos que en código fuente la letra I equivale a la letra J. I es equivalente a J. Por eso en el programa idioma anglo-inglés le codificaron a Januarius como January con la letra J, porque lo derivaron de Januarius. Lo mismo que hicieron con Janeiro y Janero, Río de Janeiro, y de ahí codificaron subliminalmente a enero para el castellano, con lo que la palabra enero realmente viene de Januarius. Pero ojo, porque resulta que Januarius es uno de los nombres con que asociaban y llamaban al dios alien demonio Jano, Janos, Janus, al que además representan en una de sus caras con cuernos, adorado e idolatrado por Roma, por los romanos, y que si ustedes investigan, pues verán que con este arquetipo Janus, Janos, Jano y Anuarius, enero, nos venden la misma historieta de la dualidad de los arcontes, la dualidad de los arcontes, de los carontes, del paraíso versus infierno, del cielo versus tierra, del cielo versus inframundo, de Dios versus demonio, de ángel versus diablo, y etcétera.
O sea, con este otro nombre, Jano, Janos, Janus y Anuarius, y su respectiva imagen arquetípica, la de las dos caras, promueven la dualidad. Sí, promueven la dualidad. O sea, sí, pero no. Arriba, abajo. Delante, atrás. Derecha, izquierda. Dios, demonio. Diablo, ángel. Bueno, malo. Bonito, feo. Rico, pobre. Amo, esclavo. Conservador, liberal. Demócrata, republicano. Blanco, negro. Y etcétera. La dualidad. La división de la conciencia humana en todas sus formas arquetípicas, o sea, la sentencia, premisa, hábito, costumbre, tradición, decreto, ley de siempre de todos estos dioses, demonios, aliens. Divide y reinarás. O sea, engaña, miente, confunde y reinarás. ¿Qué es lo que ampliamente promueven en todos sus alienados sistemas de manipulación y programación de la conciencia que llaman sistemas masivos de educación, a través de todos sus paradigmas, y etcétera, etcétera, etcétera? Por eso es que nos extrapolan supuestas diferentes entidades como dioses, demonios, aliens, con diferentes nombres para sus diferentes supuestas civilizaciones y con sus respectivas programaciones de mitologías, como por ejemplo lo hicieron con Juno, que obvio es arquetípicamente el mismo Jano, Janos, Janus y Anuarius, o sea, enero, pero que nos extrapolan a Juno, dizque como una diosa del amor y etcétera. O sea, una mujer, una hembra a la que le llaman Juno, pero si es que claramente la palabra Juno tiene una vibración arquetípica de genética sexual masculina, Juno, y no Juna, ya que Juna sí es una palabra que sí resuena con carácter de vibración genética sexual femenina, Juna, pero no, nos imponen extrapoladamente a Juno, Janos, Janus y Anuarius, enero. Pero ¿y entonces cómo así? Jano, Janos, Janus, Juno, enero. ¿Era hombre o mujer? ¿O será que literalmente era una entidad bisexual? O sea, que tenía ambos sexos. ¿Bisexual? Porque eso es lo que significa en verdad la palabra bisexual. Dos sexos. Bi significa dos y sexual pues referente al sexo. Pues porque también nos dicen que algunas de esas entidades, dioses, diosas, demonios, demonias, aliens, eran experimentos multigenéticos transgénero, muy desordenadas en sus prácticas sexuales. Enero. ¿Y no será que por esto será el afán que tienen de que sus esclavos y alienados políticos, religiones, sistemas financieros y demás socios del cabal quieran implantar abusiva y desesperadamente su Agenda 2030, entre otras con la idea lógica, ideología del transhumanismo y de lo transgénero? Y etcétera, etcétera, etcétera. Pues porque es que coincide el hecho de que ero significa sexo y de que en enero, en Río de Enero, en dicho carnaval, carne para Baal, abunde la promiscuidad y la práctica de la depredación sexual en todas sus formas, con muchas fiestas trans y etcétera. Y entonces no será que Jano, Janos, Janus, Juno y Anuarius era una entidad, dios, diosa, demonio, demonia, alien, depredadora que tenía la capacidad de cambiar su sexualidad, de transformar su genética sexual. Porque es que a propósito al dios Janos, Janus, Jano, Juno y Anuarius, o sea enero, también le asocian con las divinas prácticas de las famosas orgías sexuales de los romanos, de la querida e idolatrada Roma, de la distorsión y depredación sexual, del abuso sexual, de la perversión sexual, tema que es como muy recurrente entre casi todos los dioses, demonios, aliens de todas las civilizaciones, tal y como nos lo advierten en muchos escritos antiguos, papiros, piedras, grabados, historias orales antiguas, monumentos, pinturas, libros antiguos y etcétera, como también que de forma subliminal en el simbolismo visual de este dios demonio alien de dos caras, Jano, Janos, Janus, Juno y Anuarius enero, con esa correlación sensorial, con esa asociación entre sus imágenes de dos caras y dichas palabras y sus respectivas emociones que nos sugieren con ello, correlaciones sensoriovisuales, pues con esto nos representan y ordenan subliminalmente a los seres con alter egos, con varias personalidades, con varias caras,
o sea, seres esclavos de la abusiva interferencia alienígena IA, o sea, la experimentación multigenética abusiva, por supuesto incluyendo el abuso sexual por parte de dioses, diosas, aliens, demonios, demonias, hacia otros seres de otras razas experimentos, como por ejemplo hacia esta raza versión humana. Y es que por programación de correlaciones sensoriovisuales de código fuente, todo lo anterior coincide con el hecho de que en la palabra enero claramente nos sugieren, ordenan subliminalmente que lo primero es enero. O sea, que lo primero es que tú obedezcas mantenerte pensando mucho en enero, en o sea, en sexo. Es clarísimo. Buenísimo. Pues porque a la palabra enero, entre otras, le conforman los códigos fuentes en y ero, en donde en y an, entre otras, significa deidad que viene del cielo. En, an. Por ejemplo, enki. Pero también podría ser un ser endiablado, o endemoniado, como también los Anunnakis. Y por otro lado, Ero de Ero, pues Ero, que en código fuente significa sexo, y que por eso llaman Eros al dios demonio alien depredador de los griegos, porque entre otras era el dios de la movida sexual, de la rumba pesada, de las orgías, de la pedofilia y etcétera. Eso que tanto practicaban los griegos y en la antigua y actual Roma, y prácticamente por todo el plano, planeta, etc. Y pues asimismo el programa palabra enero le introdujeron en la programación de código fuentes en su introducción de la palabra género. ¿Lo ven? Enero está dentro de género. Y género, género, en concreto significa la genética sexual. Género, enero. Y por eso la palabra generar significa crear algo en una realidad, porque se están usando los genes y el ero, la energía sexual, para ello. Y pues transgénero significa la transformación de la genética sexual, o sea, la acción de modificar la forma de la genética sexual. Transformación, transgénero. Comprenden todas las programaciones de correlaciones sensoriovisuales que como extrapolaciones nos han codificado en todas estas palabras, con lo que nos ordenan de forma subliminal muchas cositas, y etcétera, etcétera, etcétera. Por eso es que las religiones claramente son programas aliens, demoníacos, depredadores, porque son programas en los que te ordenan subliminalmente que adores a los que depredan, depredadores, que adores a los que depredan, depredadores, porque religión significa acción de volver a ligar, unirse genética sexualmente con el depredador alien, dioses y etc. Por todo lo anterior es que han impuesto de forma masiva el celebrar Año Nuevo el 1 de enero, January, que repito se refiere al dios alien demonio depredador Jano, Janos, Janus, Juno y Anuarius enero, con lo que claramente ese programa del celebrar nuevo año el 1 de enero, Janos, es para rendirle culto a ese dios demonio alien depredador sexual que llaman Jano, Juno, Janos, Janus y Anuarius, el cual o la cual o él, la, vi, entre otras, practicaba y promovía la depredación sexual, con sus constantes orgías, como también claramente que ese dios Janos, Janus, January, enero, el de las dos caras, repito, es un arquetipo con el que promueven subliminalmente la dualidad. Por eso las dos caras con que le representan, la dualidad, con lo que obvio promueven la separación y desfragmentación de la conciencia. Divide y reinarás, engaña, miente, confunde y reinarás, y etc. Por eso tanta separación en toda forma. Bueno, es todo por hoy, pero antes de que se me olvide, desde ya les deseo un muy feliz año nuevo. Un abrazo musiconsciente de armonía y bienestar para ustedes. Nos vemos en mi próximo video programa. Chao, chao, chao.